Buenos días, aquí lo prometido, un vídeo para hacer los ejercicios de palancas. Tenemos una de cada tipo, ¿vale? Lo primero y principal es dos cosas. Por un lado, sabernos la fórmula, que es la fuerza por su brazo. Lo voy a poner un poco más pequeño, que si no, no me va a caber nada. La fuerza por su brazo igual a la resistencia por su brazo. Y a partir de aquí, pues identificar el tipo, primer grado, segundo grado, tercer grado, porque de eso dependerá pues las longitudes de los brazos. En esta tenemos el fulcro en medio, a un lado la fuerza, que es la incógnita, y al otro lado la resistencia, en kilos. Podemos trabajar en kilos sabiendo que el resultado nos va a dar también en kilos, o podemos pasar a newtons, es como queramos. Lo que sí que es importante es saber que si trabajamos en kilos el resultado será en kilos y si trabajamos en newtons el resultado será en newtons, que no podemos mezclar. Una vez teniendo eso claro, voy a hacer este con kilos para no complicarnos y si acaso al final ya lo pasaré a newtons para que veáis esa conversión, aunque me imagino que en física lo habréis dado. Entonces, aquí, ¿qué datos conozco? El brazo de la fuerza, aquí lo llama lo llama BF en lugar de DF, que es como lo llamo yo, pero bueno, en realidad, como os digo siempre, no os aprendáis las fórmulas de cabeza con letritas, sino el concepto, fuerza por su brazo, resistencia por su brazo. Y así lo podrán llamar como quieran, que lo identificaréis bien, ¿vale? Así que esto sería DF y esto sería DR. DR lo conozco también, me falta F, ¿vale? Pues ahora pongo los datos que conozco en la fórmula. Fuerza no lo sé, pues lo dejo en letra. Distancia de la fuerza o brazo de la fuerza, 5. Resistencia, 200. Brazo de la fuerza, 2. Para despejar, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, que F es igual a 200 por 2 entre 5. Hacemos las cuentas, 200 por 2 son 400. 400 entre 5, 80. ¿80 qué? Kilos. Vamos a pasar a newtons, solo por ver. En física habréis visto que fuerza es masa por aceleración. Cuando esas fuerzas son pesos, la aceleración es la de la gravedad. Es decir, que para pasar de kilos a newtons, realmente lo que hacemos es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad, que son 9,8 kilos. 80 por 9,8. 784 newtons. ¿Vale? Entonces, en un problema de estos, ¿qué os podría preguntar? Pues o calcular una de las 4 incógnitas, la que sea, en este caso era F, pero podría ser otra. Os podría preguntar qué tipo es, que esta hemos dicho que es de primer grado. Y os podría preguntar también si hay ventaja mecánica. Esto lo expliqué muy al principio. Decimos que hay ventaja mecánica cuando la fuerza que tenemos que hacer nosotros es más pequeña que la resistencia que pretendemos mover. Es decir, aquí tengo que hacer 80 kilos de fuerza, que son menores que los 200 kilos de la resistencia. Por lo tanto, la fuerza es pequeña, la resistencia es grande. Así que podríamos decir que sí hay ventaja mecánica, ¿vale? Por abreviar podéis poner VM y está perfectamente bien, ¿vale? Estas serían las 3 respuestas, digamos. Primer grado, que sí que hay ventaja mecánica y que la fuerza a hacer son 80 kilos o si la pasamos a newton, 784. Vamos a ver esta otra. El punto de apoyo lo tenemos en una esquina. Aquí tengo la fuerza que hago yo, ¿vale? Esto es como un sacacorchos. Aquí tengo la fuerza que hago yo y aquí la resistencia, que es el... Más que un sacacorchos es todo lo contrario, es una máquina para meter los corchos a las botellas. Así que aquí tendríamos la resistencia. El corcho
digamos que hace una fuerza hacia arriba, una resistencia hacia arriba, porque no quiere meterse, ¿vale? Es como que se opone a que lo metas. Tenemos la resistencia en medio. ¿Qué tipo de palanca es esta? Segundo grado. Vale, ahora vamos a ver. Esta imagen la he sacado de un problema, pero no he copiado el enunciado. Así que os lo voy a leer para que lo tengáis claro, ¿vale? Lo tengo por aquí, aquí esta es. No, este. Nos dicen que la fuerza que tenemos que hacer para introducir el tapón es de 50 newtons. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es R. De nuevo pongo la fórmula. F por su brazo, R por el suyo. Fuerza, ¿cuánto vale? 50 newtons, me lo ha dicho el enunciado. Vale, este dato es del enunciado. Brazo de la fuerza. Aquí viene la importancia de saber de qué grado es. Lo que nos pide el cuerpo es que como aquí cogía por un lado esta distancia y por otro lado esta, pues aquí cojo por un lado los 20 centímetros y por otro los 30. ¿Pero qué es el brazo de la fuerza? Es la distancia entre la fuerza y el punto de apoyo, o sea que es todo esto. Así que es 50 por 50 igual a R, que es lo que quiero calcular, por su distancia, que sí que son solo los 20. Despejo R, 50 por 50, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. 50 por 50, 2500, entre 20, son 125 newtons. ¿Vale? Es decir, que aplicando yo una fuerza de 50 newtons, aquí lo que obtengo es en el tapón una fuerza de 125 newtons, que es lo que me hace falta para meterlo. Es decir, que la fuerza que yo hago es más pequeña que la resistencia que opone el tapón. Por lo tanto, ¿puedo decir que hay ventaja mecánica? Por supuesto que sí, sí que hay ventaja mecánica. ¿Vale? Así que ya tenemos las tres preguntas. Grado, segundo, porque la resistencia está en medio. El valor de la resistencia, es decir, lo que el tapón se opone a que yo lo meta, 125. Como para esa fuerza de 125 newtons, que es la necesaria, yo aplico una de 50, que es mucho menor, sí que hay ventaja mecánica. Y ahora pasamos a la última. Aquí tengo el punto de apoyo, el émbolo, que es la máquina que hace fuerza, ¿vale? Esto sería la fuerza. Y aquí la resistencia, que me dicen que es de 4 toneladas. Así que, para levantar un peso de 4 toneladas, ¿qué fuerza tiene que hacer esta máquina? Lo que me piden es la F. Primera pregunta, ¿de qué grado es? Está en medio F, por lo tanto es de tercer grado. Segunda pregunta, calculamos F. ¿Qué hago? Pongo la fórmula. F por dF igual a R por dr. Vale. Empiezo a poner datos. F es lo que quiero calcular, no lo sé. dF, 1 metro, igual a R, 4 toneladas. Podemos, me parece más práctico pasarlo a kilos. Una tonelada son 1000 kilos, por lo tanto, 4 toneladas son 4000 kilos. Y por dr, pues pasa igual que antes. Es la fuerza entre R y el punto de apoyo, por lo tanto es la longitud completa. 3 más 1, 4. F es igual a 4000 por 4 entre 1. 4000 por 4 son 16.000 entre 1, 16.000 obviamente. 16.000 kilos, o si lo quisiese poner en toneladas, 16 toneladas. Se llama TM porque es tonelada métrica, ¿vale? Por eso la abreviatura es TM, aunque hablando cotidianamente digamos toneladas básicas.
podríamos de nuevo pasar estos 16.000 kilos a newtons. 16.000 por 9,8. En newtons son 156.800. Los newtons también tienen múltiplos y divisores. Podría dividir entre 1000 y decir que estos son 156,8 kilonewtons, ¿vale? Puedo dar el resultado en kilos, en toneladas, en newtons o en kilonewtons, ¿sí? Nos podrían especificar en el problema en qué unidades quieren el resultado, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y luego, lo último que nos podrían preguntar es si hay ventaja mecánica. Fíjate, el peso que tengo que levantar son 4 toneladas. Y la fuerza que hace mi máquina son 16 toneladas. Tengo que hacer mucha más fuerza que el peso que estoy levantando. Por lo tanto, no hay ventaja mecánica. En realidad, si os paráis a pensarlo con lógica, en estas, como el brazo de la fuerza es cortito, siempre es más pequeño que el de la resistencia, porque la resistencia es todo y la fuerza solo es un trocito, el valor de la fuerza siempre nos va a quedar más pequeño. Perdón, nos va a quedar más grande. Por lo tanto, en las de tercer grado nunca va a haber ventaja mecánica. En las de segundo pasa al revés. La F es todo, mientras que la R es un trocito pequeño. Por lo tanto, la R siempre va a ser mucho más grande. Como la resistencia es grande para una fuerza pequeña, en las de segundo grado siempre va a haber ventaja mecánica. Y en las de primero, como el fulcro está en medio, pues dependerá. Dependerá de qué brazo sea más largo. Si en lugar de estar aquí, muy cerquita de la R, estuviese aquí, muy cerquita de la F nos quedaría con un brazo muy chiquitín, por lo tanto el valor de la fuerza sería más alto. ¿Vale? Entonces, acordaos. Primer grado, depende de la longitud de los brazos. Segundo grado, siempre hay ventaja mecánica. Tercer grado, nunca hay ventaja mecánica. Así esa pregunta, casi sin hacer el resto del ejercicio, la podéis responder. Y eso, estos, bueno, los he sacado de internet, pero era para haceros uno de cada tipo de ejemplo para que cuando os pongáis a hacer los ejercicios, pues tengáis esta ayuda. Espero que os sirva mucho. Cualquier duda sabéis que me podéis preguntar lo que necesitéis y que vaya muy bien. Un saludo.